Jesús, ¿cuántas capas de palestinos hay? O sea, porque no son los mismos los palestinos que están en Cisjordania, los que están en la Franja de Gaza, como ya se lo preguntaba a Daniel, no son los mismos los que están en la cúpula. Yo de verdad que me muero por ayudar al pueblo palestino, pero a veces me desconcierta que los palestinos no pueden salir de Gaza, pero veo de pronto que los líderes andan en coches de lujo en otros países, y eso pues también me desconcierta mucho. Explícame esto de la teoría de los dos extremos que se necesitan a veces para perpetuarse el poder y se llenan de una retórica en espiral que pues es destrucción para ambas partes, pero nunca pasa. Muy bien, nada más quisiera hacer dos comentarios con respecto a lo que dijo Daniel. El primero tiene que ver con esta resolución de Naciones Unidas que efectivamente se da en la Asamblea General, y las resoluciones de la Asamblea General tienen carácter de recomendación únicamente. Por lo tanto, cualquier cosa que se dé en la Asamblea General no pasa de lo simbólico, y por eso vemos discurso tras discurso estéril que nos también la partición de Palestina, retórica del habla. En segundo lugar, Daniel decía que no sabía quién mandaba en la relación Israel-Estados Unidos. Manda Israel y mandan los grupos de interés por Israel. Estados Unidos es como una locomotora gigantesca que arrastra cualquier cantidad de contenedores de mercancía de todo tipo. Israel es una banda de pillos entre empresarios, entre cúpulas militares, cúpulas políticas, con ejércitos de diplomáticos, que en algún punto de la historia lograron entrar a esa maquinaria, a ese tren, a esa locomotora, y se fueron posicionando en los controles de la nave, de tal suerte que ahora toda la fuerza de ese monstruo económico, militar, político llamado Estados Unidos se dirige hacia donde esa cúpula pro-Israel e israelí, que es lo que yo denomino la organización sionista en sus diferentes acepciones, quieren. Entonces, la fuerza económica, militar, diplomática estadounidense se utiliza de acuerdo a los intereses pro-Israel. Entonces, aquí viene para contestar lo que preguntas, Roberto, pero sí me parece importante matizar. Oye, Jesús, Daniel te hizo una pregunta. Daniel, creo que no la escuchaste, Jesús. No, perdón, correctamente él decía que era una recomendación la resolución 3070, como igualmente fue una recomendación la resolución 181 de la partición de Palestina sin preguntar a los nativos, sin consultarles. La Asamblea recomendó partir Palestina en Israel y un Estado palestino, y aquello fue una recomendación que se ejecutó al día siguiente, por cierto, y efectivamente, como dice Jesús, la legítima defensa, el derecho a la legítima defensa o a la resistencia es una recomendación por ser de la Asamblea General, pero también la partición de Palestina fue una recomendación, no fue vinculante, era un matiz, pero estoy completamente de acuerdo en todo lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Sí, nada más que hay una excepción de las recomendaciones de la Asamblea General, por eso fue diferente el plan de partición 181, que es para la cuestión de estados. Ahí sí tiene carácter de coercitivo la Asamblea General, por eso es la diferencia, pero generalmente para todos los demás asuntos son recomendaciones y nada más tienen un carácter simbólico. Entonces decía yo, la pandilla sionista han aprendido por ejemplo, de la Foreign Agents Registration Act de 1938 en Estados Unidos, cómo cabildear por grupos de intereses extranjeros, y también han entendido la Lobbying Disclosure Act de 1946 y después del año 2007 y del 2010, que es cómo con doble nacionalidad poder cabildear como grupo doméstico dentro de Estados Unidos para poder controlar la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente y tener particular incidencia en las decisiones hacia el tema palestino-israelí. Y esto no es nuevo, o sea, esto lo practicaron desde la construcción de la Liga de Naciones, que es cuando cambia el paradigma de la diplomacia, que pasa de ser en el siglo XIX una diplomacia de diplomacia secreta y de alianzas reversibles, a el cambio paradigmático que se da con la construcción de la Liga de Naciones, una diplomacia más abierta, de relaciones más institucionales, que finalmente permiten a esta organización sionista enclaustrarse ahí y que de alguna manera por decreto pudieran ser ellos los que asesoraban al Reino Unido
en materia de Medio Oriente, y esto lo vienen a replicar después con Estados Unidos, y seguramente después lo replicarán en China o lo replicarán en la Unión, en Rusia o en el país que se erija como la potencia, porque tienen el know-how, tienen cómo poder dominar dentro de los poderes a esos mismos poderes fácticos, desde la banca, desde las bolsas de valores, desde los medios de comunicación, desde la academia, controlan las editoriales, las mismas plataformas desde donde estamos transmitiendo. Estoy casi seguro que este video lo van a desmonetizar porque tienen ese poder, ese control para desincentivar todo lo que reta a la narrativa sionista, que es una narrativa de dominación y de justificación de lo injustificable. Yo en el año 2007, y de hecho por eso me dedico a la docencia, Roberto, y a la investigación, terminando mi posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la maestría en ese tiempo, parte de lo que hice fue pues una tesis sobre el impacto de las colonias, de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos. Estoy muy familiarizado con el tema por esa razón, y yo en parte de un capítulo desarrollé, que después me lo publicaron en Colombia como un paper, el análisis de los actores racionales desde la teoría de juegos. Y justamente ahí lo que veíamos, que las posiciones que eran muy antagónicas, y también estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, que metodológicamente pudiéramos, no sería justo más bien comparar al oprimido con el opresor, pero si hacemos una analogía metodológica, también es cierto que del conflicto se benefician tanto las élites del opresor como las élites del oprimido. Negar esto sería ridículo. De hecho, una anécdota que me sucedió fue que tenía yo una sinodal palestina chilena, Doris Musalén me parece que se llamaba, y ella se molestó muchísimo conmigo, o sea, con todo y que mi tesis fue una crítica a las colonias, a los asentamientos israelíes por todas las injusticias que implicaban en Palestina, cuando en uno de mis subcapítulos yo pues hago una crítica también a la división interna palestina, justamente por estos diferentes intereses y por los diferentes beneficios que se dan para diferentes grupos populares dentro de Palestina, principalmente los relacionados al Fatah, pero también los relacionados a Hamas, y cómo lograban controlar pues también ellos al interior de Palestina la narrativa de cuál de los dos frentes encontrados, que hay más, pero son los que ideológicamente más se han disputado el liderazgo, eran merecedores a ello, y que esto pues había llevado a unos encontronazos brutales en 2007, que era lo que más se parecía a una especie de guerra civil entre los líderes de Fatah en Cisjordania y de Hamas en la Franja de Gaza. Y por poco y me reprueba esa tesis, porque decía que en dónde estaba mi cabeza para pensar que los palestinos estaban divididos, cuando tú te metías a ver, ya no digamos The New York Times o The Washington Post, ¿no? Lo veías directamente con Al Jazeera o lo veías en los mismos medios palestinos. Pero bueno, entonces la teoría de juegos habla de que justamente cuando hay actores racionales, los actores racionales intentan ceder un poco para ganar, ¿no? En el costo de oportunidad famoso, pero los polos opuestos, los que son menos racionales, los que son más duros en sus posiciones, los que no buscan una relación de ganar-ganar, sino de ganar-perder. Y yo ponía como ejemplo al Hamas por un lado y al Likud por otro, partido de derecha, que bien o mal, aunque de pronto se llaman alianza de tal o cual nombre, finalmente la base y la causa de la derechización de Israel es el Likud, ¿no? De Likud parten como la escuela de lo demás, que proviene incluso de Vladimir Jabotinsky. Pero bueno, entonces, en la medida que hay grupos que se benefician de una situación conflictiva, ese conflicto les permite mantener estructuras de dominación y disciplinar hacia abajo, al interior de sus propios grupos. Esto es lo que vemos en Israel. En Israel vemos militarización, vemos armas que fluyen de ida y vuelta, vemos a gente que le entrega su vida al ejército, 2 años las mujeres, 3 años los hombres, vemos la economía de guerra, las startups, vemos las USBs, la tecnología, los GPS, etcétera, que de alguna manera o provienen o se relacionan con la industria militar.
Y eso nos habla, Roberto, de que al tener ganancias millonarias tienen pocos incentivos para cambiar. Ahora, con los oprimidos, con los grupos que nosotros efectivamente se nos parte el corazón ver una imagen en Gaza de gente que tiene las casas destruidas por parte de Israel, y de pronto vemos a grupos de palestinos en Ginebra, Suiza, o los vemos en Nueva York entrando a la Asamblea General de Naciones Unidas ostentando pues una riqueza como es la cúpula cercana a Mahmoud Abbas, que a su vez también venía de esta cúpula de Yasser Arafat, que también se cosía aparte, que se habla de una fortuna personal bastante onerosa, y entonces te das cuenta que efectivamente desde su posición hay diferentes grupos que se benefician de una situación que no favorezca a los demás, pero también, Roberto, es una estrategia que históricamente los opresores han utilizado con los dominados, negociar con parte de esas cúpulas subordinación para que esas cúpulas guarden una especie de privilegio, pero a cambio ayudan a ser opresores también. Qué importante, Daniel y Jesús, lo que tocan es muy importante. A mí de verdad me da a mí en particular me da rabia, porque desde luego que los palestinos son los oprimidos, pero de ahí esa es una cosa, y otra cosa es si los están defendiendo bien, porque cuentan las calorías efectivamente para entrar a Gaza, o sea, controla Israel los alimentos, pero de pronto la otra vez me encontré un super último modelo Toyota dentro de Gaza. Entonces tú dices, pues si no puede entrar comida, ¿y cómo entró este coche, no? Eso es gravísimo. Ahora voy con Israel, Daniel. Roberto, perdón. Sí. Nada más agregar que no solamente hay quienes se benefician dentro de Palestina, también los países árabes, los líderes árabes, las monarquías árabes se han beneficiado brutalmente del tema palestino para enquistarse políticamente en sus propias estructuras de gobierno. Mira, Argelia, que ha sido un país súper antidemocrático, es capaz de evitar la crítica de los argelinos para sus propios políticos corruptos, cuando estos políticos corruptos hablan en nombre de la causa palestina y de la importancia de que sean ellos los que lideren la política, la vida política en Argelia, porque son los que encabezan el antisionismo más profundo, muy arraigado en la base de la solidaridad argelina. Pero eso también lo vemos en Marruecos, ¿no? El rey Mohamed VI y Hassan II organizaban estas megamarchas en pro de la causa palestina y anti-Israel, y ahora vemos a Marruecos que voluntariamente ha aceptado dejar de hacer cabildeo en las calles en contra de Israel, porque ya están firmando acuerdos de cooperación militar, de transferencia tecnológica. Lo vemos con Arabia Saudí, lo vimos hoy con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Bahrein, con Qatar, que mientras no se beneficiaban económicamente de la relación con Israel o con Estados Unidos a través de lo israelí, de lo palestino, lo vimos también con Egipto, ¿no? Egipto desde 1979, que firman los acuerdos del Camp David, recibe una fortuna para reconocer o al menos no desconocer a Israel, pero también para hacerle la paz, o sea, para no atacarlos. Entonces los egipcios, la población egipcia se tuerce de coraje, pero los militares egipcios están súper cómodos porque como además controlan la industria del gas y el 40% del gas que consume Israel viene de Egipto, entonces ahí ves cómo cuando hay negocios lucrativos amplios, pues la narrativa se utiliza únicamente para justificar una estructura, un orden político particular, aunque en la vida cotidiana, pues por otro lado negocias, por otro lado cedes, por otro lado aíslas a la población palestina. Y es lo que estamos viendo también, fue la diferencia entre Morsi, por eso lo derrocaron en Egipto, y al-Sisi, que es un colaboracionista total de Israel y de Estados Unidos. Entonces, el beneficio de la causa palestina no solamente se da para los palestinos de la élite, por ejemplo, de Al-Fatah o de Hamas, sino también para los diferentes gobiernos de los países árabes e islámicos que han sabido lucrar y vender bien el conflicto hacia adentro de sus pueblos, para decir a ellos, pueblo, nos necesitan, nosotros lucharemos por ustedes en contra del ente sionista. Pero no deja de ser retórico. Sí, eso de Marruecos, voy a defender la causa palestina cuando yo le doy de patadas a mis hijas y maltrato a las mujeres
Imagínate. Bueno, Daniel, vamos a un punto, si tú quieres hacer una réplica de esto, genial. Vamos a un punto de ahora de Israel. A mí mucha gente me ha dicho que no, pero yo pienso que sí, porque bueno, yo tuve la oportunidad de estar justamente ahí, tanto en Cisjordania como en la parte israelí. Y este es un tema escabroso, porque dicen que no, pero yo creo que sí hay una parte muy fuerte, mística, o malinterpretada, o como lo quieran llamar, pero sí muy religiosa, que le da el derecho a sionistas, incluso ateos, no lo sé, de decir nosotros somos superiores y no nos importan los palestinos. Por eso tú lo dijiste, los ven como setas que de pronto crecieron y son incómodas, y si las aplastan con radiación o con inanición, no importa, porque es el designio divino. Y esto es, creo que lo más grave, Daniel, porque entonces la superioridad en la mente de alguien provoca que venga el exterminio. O sea, estamos hablando de un exterminio, y esto quizá explique el exterminio que hemos visto en estos últimos 40 años. Daniel. Muy interesante, es que podemos profundizar en muchas dimensiones, y solo voy a tocar uno de los aspectos que ha estado explicando Jesús. Voy a resumirlo en la idea de un brillantísimo intelectual y escritor palestino que en julio del año que viene se van a cumplir precisamente 50 años de su asesinato por Israel, Ghassan Kanafani, que analizó que Palestina, el pueblo palestino, mejor dicho, tenía tres grandes enemigos. Uno, el sionismo y el imperialismo en uno solo, sionismo más imperialismo, que forman parte de lo mismo. Nació con el Imperio Británico y continuó, como bien ha explicado Jesús, se apuntó al carro del Imperio norteamericano, ¿no? Segundo enemigo, las oligarquías de los países árabes. Ya estaba designado, ya estaba diagnosticado eso, no solo hace 50 años, hace 90 años. En los primeros años 30, el rey Qani de Irak, puesto por los británicos, y el rey Faisal de Arabia Saudí le dijeron a los palestinos que no se rebelasen, que no luchasen, que no se insurreccionasen, que aceptasen a los sionistas y el dinero que traían, etcétera, etcétera. Eso, las oligarquías de los países árabes. Y tres, las propias oligarquías nativas, es decir, las oligarquías palestinas, que también en un concepto, digamos, muy amplio de lucha de clases, al final las oligarquías en cada una de las dimensiones, como también ha explicado Jesús, se acaban aliando porque quieren defender sus privilegios. Y por supuesto en Palestina tenemos empresarios que hacen negocios de importación a través de vínculos con el Estado sionista, con Israel, y que se enriquecen con esos últimos modelos de vehículos carísimos que podemos ver en los guetos, ¿no? Entonces, eso ya ocurrió incluso hace 34 años. Hace una semana fue el aniversario de la primera intifada palestina del año 88. Bueno, pues con una insurrección popular tan legítima como fue la intifada palestina, en un momento en el cual Sudáfrica del apartheid también se estaba desmoronando, y unos años después iba a haber a Nelson Mandela de presidente de Sudáfrica, con un apartheid ya erradicado, al menos nominalmente en lo político, no en lo económico, pero bueno, digamos que un apartheid erradicado. Sin embargo, la cúpula palestina de la OLP, como bien ha diagnosticado Jesús, esa cúpula que estaba completamente muerta porque había sido expulsada primero de Jordania, después de Líbano, expulsada a Túnez, con unas sospechas de enriquecimiento, con una absoluta desconexión de la intifada, falta de control, ningún vínculo con el pueblo palestino, pues esa cúpula, con Yasser Arafat a la cabeza, después también Mahmoud Abbas y otros que había alrededor, decidieron arrogarse esa negociación de los acuerdos de Oslo para crear los guetos que hoy son. Es decir, la cúpula palestina traicionó al pueblo palestino hace 34 años. Hace menos, ¿no? Se cumplirán 30 años dentro de 2 años, hace 28 años. Entonces, en los acuerdos de Oslo. Entonces ha habido, digamos, 3 grandes enemigos que quedan resumidos en esa idea de Kanafani, y perdón por la extensión. Y con respecto a lo que Israel me preguntabas, sí, con ese misticismo también de los sionistas blancos, cristianos, etcétera. En la invasión de Palestina y su colonización intersecciona con otras intereses
enormes. Interesa, por ejemplo, con el lugar geopolítico que ocupa en el centro del mundo, junto al Canal de Suez, en el eje que va desde Líbano hasta Afganistán, que es un eje formado por Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán, China, que hoy, fíjate, esa franja, si está en ebullición de intervenciones y guerras constantes provocadas por Estados Unidos, con un deseo de control de esa enorme franja, que es el corazón, la cicatriz del mundo, digamos, la cicatriz central del mundo, ¿no? Desde Líbano hasta Afganistán. E intersecciona no solo con ese lugar geopolítico, también intersecciona con la utilización de la religión en los últimos 100 años por los dominadores occidentales. Por ejemplo, la elevación de los hermanos musulmanes por los británicos para frenar al socialismo árabe, para frenar al panarabismo, y como ahí también los hermanos musulmanes que representan Hamás son elevados también al poder por el propio Israel para frenar a otras opciones como el Frente Popular de Liberación de Palestina, otros grupos más seculares y que tenían una ideología decolonial mucho más clara, enraizada en las ideologías decoloniales tradicionales del siglo XX, ¿no? Y es elevado en un momento dado Hamás por el propio Israel, le interesa, detiene, arresta y encarcela a todos los otros representantes políticos y permite el crecimiento de Hamás en Gaza especialmente. Y también con otras dimensiones como el misticismo que tú decías, entre muchos cristianos evangélicos. Hoy en día el mayor apoyo del sionismo israelí precisamente no proviene ni siquiera de los judíos convertidos de Corea del Sur, que se van allí y tienen casa gratis en Palestina junto al Mediterráneo. No, el mayor apoyo del sionismo, de la invasión sionista, viene del poder occidental, tanto cristiano evangélico como ateo. Hillary Clinton es una atea declarada a sí misma y sin embargo es una sionista redomada. Pero también en ese misticismo los evangélicos, las sectas evangélicas que Estados Unidos ha proliferado por Sudamérica, América Latina, también por España ahora, por Portugal, están potenciándolas mucho, ese tipo de sectas evangélicas con ese misticismo de que si por fin se crea un Estado judío y gobiernan allí los judíos, va a acabar volviendo Jesucristo a la tierra y los judíos se van a convertir de nuevo al cristianismo, o se van a convertir por fin al cristianismo. Bueno, pues esas ideas milenaristas también acompañan a muchos blancos norteamericanos o latinoamericanos o europeos, ¿no? Pero la dimensión más importante, sin duda, es la geopolítica, la estratégica de las fuentes del petróleo y de las rutas de paso del petróleo, y a través de eso muchos mecanismos, ya sea el uso de la religión o del misticismo, etcétera. Sí, porque los israelíes se han de estar riendo de eso, de que si se construye el tercer templo regresa a Jesús, ¿no? Porque muchos judíos en Israel pues ni conocen a Jesús y además dicen que ni existió, que era un apóstata, no sé qué cosa, ¿no? El asunto que yo veo, Daniel, es que pues qué tanto son ateos los ateos, porque ellos creen con fe que aunque no creen en Dios, pues son superiores, y eso me preocupa bastante porque se replica tanto en las cuestiones de la cúpula religiosa sionista como en las antagónicas y de los propios sionistas, de los que se dicen ateos. Y entonces eso pues les da el derecho, porque ya en la cúpula más alta ya hay tanto dinero que yo no creo que ya quieran más dinero, sino lo único que quieren es perpetuarse en esta cuestión mística. Por eso hacía esta pregunta que creo que es importante y se replica también en todos los exterminios y genocidios que ha presenciado la historia de la humanidad. Daniel, ¿qué me dices de esto, Jesús? Rápidamente, un segundito, perdóname un segundito, si me permites, Roberto, y perdón, Jesús. Mira, es muy interesante cómo en la invasión sionista de Palestina se produce un cambio de narrativa. Desde principios del siglo XX, 1900, 1910, y especialmente a partir de 1920, la narrativa es la de la colonización para crear un vergel, para el desierto hacerlo florecer, porque allí los indígenas no sabían gobernarse a sí mismos o ni siquiera eran merecedores de aquella tierra y eran unos salvajes. Y con los años 50 del siglo pasado, el siglo XX, 50, 60, en el que la colonización no es que esté de modé, sino que está puesta en cuestión por los movimientos descolonizadores de Vietnam, de Angola, de Argelia, etcétera,
el movimiento sionista cambia la narrativa hacia la vuelta a la tierra prometida, a la tierra originaria, que hasta ese momento no se había utilizado. Entonces, a partir de ese momento empieza, digamos, el milenarismo, la religiosidad en el movimiento sionista, que hasta ese momento era básicamente ateo. El judaísmo lo basaban en una cierta etnicidad. Entonces, y acabo ya, Israel hoy lo que hubiera deseado es ser una especie de democracia liberal tipo a la estadounidense, tipo a, digamos, Nueva Zelanda, en la que hubiera un tolerable porcentaje de población nativa maorí, por ejemplo, pero que, bueno, básicamente haciéndole unos homenajes a esos maoríes, haciendo unos cánticos, haciéndole unos reconocimientos, pero aquí estamos esta democracia blanca predominante como Estados Unidos, Canadá, digamos, o Nueva Zelanda o Australia. Eso es lo que hubiera deseado ser, pero ante una presencia de indígenas palestinos de un 51% de la población entre el río y el mar, frente a un 49% de sociedad colona israelí, es imposible. Tienes que encerrarles en guetos, tienes que pisar esas setas, como tú bien decías, tienes que masacrarles, tienes que construir un muro como el que estamos hablando hoy, tienes que bombardearles, y eso te hace ir en una deriva fascista, y no solo fascista, sino incluso milenarista, en el cual nadie pueda cuestionarte tus derechos, porque lo dice la Biblia, que yo tengo derecho, aunque yo sea polaco, o yo sea un coreano del sur, que me acabo de convertir al judaísmo, tengo derecho a ir a esta tierra y a recibir una casa gratis. Y digo coreano del sur porque me he encontrado coreanos judíos allí con la kipa, que en esa mitología de que allí todo el mundo tiene casa gratis si es judío de no sé qué tribu, incluso la tribu coreana de judíos. Y perdón por la expresión. No, al revés. Fíjate que yo un día estando en Belén me encontré con un palestino niño y con un joven, yo creo que tenía como 18 años el joven palestino, y me decía: nosotros no somos malos. Digo, es que me partió el corazón. Y también me encontré con un judío que le decía a un palestino: mira, a mí Dios me dijo que esta es la tierra mía y tú te vas, pero al diablo, ¿no? ¿Qué haces con eso, Daniel? ¿Qué haces con eso, Daniel? O sea, cuando te meten en la cabeza que Dios te dijo que esa es tu tierra, Daniel. Eso, no, que quiero que hable Jesús, no va a acabar, pero ese ha sido un cambio de narrativa, especialmente desde los años 50 de Israel, en el cual aparca la colonización, los carteles del movimiento sionista de hace 90, 100 años, 80 años, todavía apelaban a la colonización, a florecer el desierto, a crear vergeles allí, con esas granjas, los kibbutz, ese paraíso socialista creado, digamos, encima de los cadáveres palestinos y de las ruinas de sus aldeas. Pues en los años 50-60 cambiaron a este milenarismo religioso de vuelta a la tierra prometida, el cual es incuestionable porque es completamente irracional. Y no puedes decirle a una persona: oye, es que la Biblia no es un libro, no es una escritura de la propiedad inmobiliaria, no es un real estate. Bueno, pero ellos consideran que sí. Entonces ahí se mete el diálogo en una irracionalidad, que es donde quieren llegar los israelíes al debate, a la irracionalidad y a que no pueda ser disputado. Bien. Jesús, perdón, me tardé haciéndole varias preguntas a Daniel, porque quiero que ahora tú, desde tu campo de estudio, nos hables un poco de este misticismo y de esta idea de superioridad, y que creo, yo sigo con mi pregunta de que no todo es geopolítico y la lucha por el poder la organización de los recursos naturales y el apoderamiento de toda esta parte estratégica en la geografía, porque hace unos años, recientemente, el Estado judío pues dijo: vamos a hacer Estado judío de a de veras, y legalmente se proclamaron como un Estado judío, lo cual se me hace verdaderamente atroz. O sea, en la Constitución de Israel se establece que los ciudadanos deben de ser, y todo el Estado debe ser judío, y entonces la democracia que profesan, y entonces los otros que no son judíos, ¿quiénes son? Son los de tercera clase, ciudadanos de tercera clase, se estaban quejando de Hitler. Entonces, efectivamente, sí hay un pensamiento, por lo menos, si no místico, que permea la mentalidad
de esta gente que dice, pues somos tan superiores que tenemos un Estado judío. Sí, mira, Roberto, efectivamente, no todo es geopolítico ni de poder para la gente de a pie, porque también hay que decir, la gente de Israel sufre bastante, también es oprimida por su propia élite. Para la élite siempre se trata de poder, de acumular ganancia, riqueza política. Para la élite siempre es geopolítica. Ya depende de las estrategias que utilicen. Si vamos a potenciar la religión, si vamos a ensalzar una idea del nacionalismo o si vamos a ensalzar una idea de el proyecto fundacional sionista que va más allá de la religión. Y de hecho ahí quisiera hacer una precisión, no es que la narrativa sionista haya cambiado de los 20 a los 50, es que al interior también del bloque sionista hay un conjunto de grupos de poder que chocan entre ellos. Están los grupos liderados por Vladimir Jabotinsky, que se convierten después en el Likud, de donde viene el ala más conservadora y más ruda. Vienen de ahí, por ejemplo, Ariel Sharon, Menachem Begin, el mismo Bibi Netanyahu, es de esa escuelita. Y esos son los revisionistas. Los revisionistas, hay un autor muy interesante que seguramente Daniel lo conoce, Nur Marsalat, que habla justamente de las teorías de la expansión territorial. Y ahí, bueno, me gusta mucho porque es muy didáctico. También lo trabaja Edward Said y Alberto Jurani, ¿no? También de cómo el revisionismo se resiste, es la derecha, inspirada en Benito Mussolini, en el fascismo. Y el fascismo, Roberto querido, para responder un poco a lo que preguntas, el fascismo habla siempre de la superioridad del opresor. Y hay de aquel que se resista al opresor, porque entonces la resistencia del oprimido le permite al opresor, desde el punto de vista fascista, poderlo reprimir con mayor contundencia. De ahí que viene la idea fascista. Dentro del proyecto sionista está la fascista en extremo, que está directamente inspirada por Benito Mussolini, porque además Vladimir Jabotinsky en El puño de hierro así lo manifiesta. Vamos a uniformarnos, vamos a armarnos y vamos a tener la necesidad de expandir el mainstream hasta donde sea posible. Son los más expansionistas. Están los más pragmáticos de corte socialista, liderados por Ben Gurion, del ala que viene, Golda Meir, Moshe Dayan, bueno, el mismo Shimon Peres venía de allá, Yitzhak Rabin venía de esta ala más socialista, que apuesta más por el tema del kibutzim, que apuesta más también por el tema de no expandirte, pero no definir fronteras, porque pragmáticamente cada que la coyuntura internacional te lo permita, es cuando te vas a poder expandir. Y ahí viene la respuesta a la guetización, la materialización de este enfoque, que ha sido de alguna manera el que más éxito ha tenido, es justamente que en la medida que la coyuntura internacional lo permite, es decir, cuando otros escenarios árabes, Siria, Irak, Sudán, Argelia, Marruecos, Egipto, acaparan más la preocupación internacional, y entonces hacen movimientos estratégicos de inmediato, y en sus movimientos estratégicos se justifica la creación de guetos, Roberto. Por eso es importante sí diferenciar los diferentes grupos. ¿Cuándo se activan unos y cuándo se activan otros? Cuando la coyuntura internacional lo permite. De hecho, hasta antes de 1967, los religiosos, la mayoría no reconocían a Israel. Lo empiezan a reconocer a partir y de ahí surge el enfoque neosionista de ideología cookista, el rabino Kook, que impulsa justamente la idea entre los diferentes grupos hasídicos, justamente de ¿y qué tal si Israel, qué tal si el sionismo es ese Mesías que nos viene a permitirnos la creación del tercer templo? Es decir, el éxito brutal de la Guerra de los 6 días del 67, con la ocupación de Jerusalén, la ocupación de Gaza, de Cisjordania, las granjas de Sheba en Líbano, los altos del Golán en Siria, y esta imagen de Israel invencible,
despierta también las emociones de los sionistas religiosos que empiezan a ver cristalizado el sueño, ahora sí, de la redención. Entonces, estamos hablando de grupos en competencia. Al interior de esos grupos en competencia, en algunos momentos se imponen unos y en algunos momentos se imponen otros, pero aquí tenemos dos factores y con esto respondo a lo que preguntabas. Los sionistas conservadores cargados hacia la derecha, de manera natural, inspirados en Benito Mussolini, esto es fascismo puro y duro, del fascismo real del italiano, inspirado directamente de los años 20, por eso hablo del fascismo más puro. Ellos, de manera per se, traen consigo, por antonomasia, la idea de la superioridad racial frente al otro. Pero también los religiosos. Recordemos que finalmente las religiones parten del hecho de que las anteriores han fracasado en algún punto de la historia, se perdieron, y su propia versión, su propia interpretación de lo religioso es lo que reivindica a todo lo demás. Entonces, la religión también, dentro de sí mismo, trae esta idea, esta semilla de la superioridad de quien practica estos esquemas y esta ortodoxia religiosa. Combinado, imagínate el polvorín de justificación para la dominación. Jesús, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. Empecé contigo, termino con Daniel. Daniel, no sé a ti, pero a mí me fascinó el programa porque los dos nos dieron un mapa gigantesco en el cual tenemos que reflexionar. Tu conclusión, Daniel, nos vamos y cerramos el programa. Muy rápida. Hay que rescatar la lucha contra el apartheid, la lucha contra los guetos. Hay que cambiar completamente la retórica que domina los pasillos de las cancillerías occidentales. Es una retórica muerta completamente hace ya décadas, que es la retórica de esos acuerdos traicioneros de Oslo que antes comentaba, una retórica de los dos estados. Vamos a buscar proseguir la mesa de negociación, hay que sentar para el diálogo de paz. Toda esa retórica es una retórica falsa que lo único que ha hecho ha sido prolongar y permitir a Israel, por parte de la complicidad occidental, esa guetización, ese encierro, ese encarcelamiento de los indígenas palestinos y su progresiva desposesión. Entonces, retomar, al igual que con la lucha contra el apartheid sudafricano, retomar la lucha por los derechos humanos, por los derechos de todos iguales entre el río y el mar, independientemente, incluso los colonos, la sociedad colona, que se resistan hoy a entregar iguales derechos a los indígenas. Bueno, pues eso es lo que hay que superar, que los colonos acepten que los indígenas tienen iguales derechos que esos colonos. Eso es muy duro para todos los colonos. Para los afrikaners en Sudáfrica era muy duro, para los franceses en Argelia, y todos se acabaron yendo. Los afrikaners no, se quedaron, muchos están en Sudáfrica. Entonces, ese es el cambio de discurso que tenemos que ejercer en todos los países del mundo, olvidarnos de esa retórica falsa y vacía de los dos estados, del Estado palestino, de hay que proseguir hacia la búsqueda del Estado palestino. Eso es una gran farsa desde hace 30 años. Hemos perdido 30 años con esa farsa, esa retórica, y hay que buscar el fin del apartheid, de derechos iguales para todos, fin de los muros, fin de los guetos, retorno y aplicación de la legalidad internacional, de retorno de los refugiados y reparación de su desposesión, reparación económica, etcétera, y que construyan colonizadores y colonizados una sociedad nueva, de que decidan ellos cómo se debe llamar, que decidan ellos qué modelo político, y a partir de ahí podremos cuestionar si es más o menos democrático, pero por lo menos que acabe ese fin del encarcelamiento de los indígenas y que construya una nueva sociedad libremente unos y otros. Gracias, Daniel. Te iba a hacer una broma cuando hablaste de las cancillerías de los países. Te iba a decir, oye, pero pues tu rey de España le vende, o el anterior, corbetas a Arabia Saudí y armas, ¿no? Sí. No, el gobierno, y lo peor, ya no el rey, el gobierno de España actual es un gobierno de corte, digamos, progresista,
está vendiendo ahora mismo armas a Arabia Saudí. Rompió la moratoria y reinició la venta, como todo el resto de países europeos, por cierto. La moratoria duró el luto por Khashoggi, por este periodista descuartizado en Estambul, en Ankara, perdón. Esa moratoria duró eso, no duró por los millones de sufridos yemeníes en la hambruna, no. Fue simplemente un acto, digamos, virtual por ese periodista descuartizado por Mohammed bin Salman, y ahora de nuevo los business y a vender armas a Arabia Saudí. Sí, completamente de acuerdo, Roberto. El dinero, felicidades. Sí, Jesús. Parece que estamos en la oscuridad total, pero ya lo advertía Durocell, todo imperio perecerá, y a Israel está a punto de llegársele. Parece que son más fuertes que nunca, porque sí lo son. Sin embargo, en la propia constitución de la idea llevan la semilla de la destrucción. Cuando hablan de la creación de un hogar esencialmente judío en Palestina, si no es completamente palestino el Estado judío, y por eso esta ley que mencionabas, entonces fracasa el proyecto sionista. Pero como también se cree democrático, si no es democrático, si no incorpora, como acertadamente lo decía Daniel, a los palestinos oprimidos, no solamente a los que oprime, que ya tienen ciudadanía israelí en Nazaret, en Afula, etcétera, no, sino también a los de Cisjordania y la Franja de Gaza, y entonces fracasa como democracia. Está fracasada como proyecto nacional esencialmente judía, porque el 22% de su población es de origen árabe, pero también está fracasando como democracia por la opresión de 5 millones de seres humanos en las terribles condiciones que hemos estado testiguando todos estos años. Así que todo imperio perecerá, mi querido Roberto. Abrazos a los dos, Jesús, de verdad un placer escucharlos. Daniel, un verdadero placer escucharte, un abrazo gigante hasta allá, hasta España y allá en Tijuana también. Muchísimas gracias a los dos y a usted muchísimas gracias. Y como decían ellos dos, pues quizá la solución está en la humildad, porque cuando uno es humilde, pues a lo mejor ya no se siente uno superior y el pan se reparte. Y si no, entonces se queda uno con la parte del pan cuando no hay humildad. Muchísimas gracias, nos vemos. Abrazos a los dos, gracias y a usted también. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!